¿Qué tal? En este nuevo video vamos a ver cómo son los contactos deslizantes. Aquí un contacto deslizante es como el que estamos viendo aquí. Este es el contacto deslizante. Tiene, si se fijan, pues está unido a la barra CA y se está deslizando por la barra BA. Veamos. Dice, el pasador A de la barra conectada en C se desliza en una ranura de la barra conectada en B. O sea, esta es la ranura, esta que está aquí. Ajá. Eso es lo que está conectado. Dice, suponga que conozca la velocidad angular de la barra conectada en B. O sea, nosotros conocemos la velocidad angular que está aquí. Ajá, la velocidad de giro. Y desea determinar la velocidad angular de la barra AC. O sea, estamos determinando la velocidad de este lado. Ahora, si ustedes pueden, bueno, sigamos. Si ustedes pueden observar, podemos sacar estas conclusiones. El pasador A, ajá, este pequeño pasador A, ajá, ese pasador A no es un cuerpo rígido como tal, sino más bien nada más es un punto material, una partícula. Entonces no podemos aplicar por este hecho la ecuación o las ecuaciones que hemos estado ocupando. Por otro lado, pues está unido a a la barra CA fijamente. Ahora, la segunda conclusión es que podemos decir que podemos conocer la dirección de la velocidad del pasador A con respecto al pasador C, pero no la velocidad de A con respecto a B. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nada más vemos esta barra y suponemos que no tenemos esta, lo que vamos a ver es que el pasador A tiene una velocidad aquí, ¿sí? Así que apunta en esta dirección. Y bueno, suponiendo que gira hacia acá, ¿no? Y entonces lo único que podemos ver nosotros es la velocidad de giro. Pero nosotros lo que necesitamos ahora es la velocidad de contacto. La velocidad de contacto que hay entre este perno y esta guía. Y con las ecuaciones que tenemos ahorita, pues no los podemos saber. ¿Por qué? Porque ahora sí, esta velocidad de contacto es paralela a esta guía. Y si se fijan, es muy distinto a la velocidad que tenemos aquí. Entonces es como si tuviéramos un observador aquí sobre esta barra. Ajá, hagan de cuenta que yo estoy aquí. Y lo único que nos importa es la velocidad de contacto. Ahora, vamos a definir, para hacer esto vamos a definir un marco de referencia absoluto, que va a ser el XY que tenemos aquí. Y vamos a ver, vamos a trazar dos vectores, dos vectores posiciones. Primero el vector posición RB, que llega al perno B, y el otro vector posición, que es RA, que va a llegar al contacto deslizante. Ajá. Estos, acuérdate, son vectores posiciones. Y vamos a tener otro vector que es relativo, que es la vista del perno
A con respecto al perno B, ¿sí? Así lo vamos a fijar, de tal suerte que ese vector relativo, acuérdense, es como si estuviera un observador o si trepado sobre la guía, no sobre la barra. Entonces, para este observador, lo que va a ver es que esta guía se mueve hacia acá. Ajá. No va a ver en realidad que se está moviendo hacia acá el perno. Eso es nada más sobre un marco de referencia absoluto. O sea, hace este. Pero lo que ve este observador es que la velocidad está corriendo de manera paralela a esta guía. Pero eso también es debido a que el observador va a estar girando. Ajá. El observador va a estar girando de acuerdo a la velocidad de giro de la barra BD. Entonces por eso lo ve así de esa forma. Muy bien, ya ahorita lo que tenemos ya es esta suma vectorial, de la cual el vector relativo A con respecto a B, que es este, lo vamos a desarrollar de esta manera: x más yj más zk. Nuestro marco de referencia ahora va a ser este, y j, y vamos a tener unas coordenadas relativas de x, y zk, que son de este punto a este, son las coordenadas de ese punto a ese. Ahora, nosotros al derivar podemos encontrar la velocidad de A y la velocidad de B tal como está aquí. Derivar con respecto al tiempo. Pero ahora, al derivar tanto X como el vector unitario, por ejemplo, están mostrando un cambio. X con respecto a t lo vamos a multiplicar por el vector unitario y, pero el vector unitario y también sufre un cambio con respecto al tiempo, porque está girando la barra B y el marco de referencia está sobre la barra B. Entonces tiene una velocidad de giro, entonces también va a tener un cambio y con respecto a t. Entonces estamos haciendo la derivada de una multiplicación de dos variables. Entonces también vamos a tener un cambio de y con respecto a t, pero también vamos a tener un cambio de dj con respecto a t, un cambio de z con respecto a t, y también de z vamos a tener un cambio de k con respecto a t, y también y así ya vamos a completar toda nuestra ecuación. Ahora, en vez de ser de 3 variables, va a ser de 6, en el que estamos viendo que existe un cambio en el marco de referencia, los cuales están marcados por estas tres. Estas es el cambio de marco de referencia, y estas es la velocidad que tiene el perno. Estas son las que tienen el cambio de velocidad que tiene el perno. Ahora, ya tenemos esa ecuación, y lo que hice fue sumar las que tienen los términos, digamos, por así decirlo, comunes. Esta es la que marca la velocidad del perno, y esta es la que marca el cambio de referencia
en el cual ahora, si nosotros somos observadores, el único cambio que existe en el marco de referencia es que el marco de referencia está rotando. Entonces, DI con respecto a T puede expresarse la velocidad angular por el producto cruz D, y lo mismo el cambio del vector J lo podemos expresar la velocidad angular por el producto cruz de J, y lo mismo de K, el cambio con respecto al tiempo de K lo podemos expresar por la velocidad angular por el producto cruz de K. Entonces la ecuación que estoy mostrando aquí ahora, utilizando estas expresiones, puede quedar de esta forma. Este va a quedar totalmente igual. Es el cambio de X, de Y y de T con respecto al tiempo. Ajá. Y ahora, tomando términos comunes, tenemos a X más YJ más ZK, los cuales vamos a multiplicarlos por el producto cruz. Si se fijan, el producto cruz está aquí multiplicando. Aquí tenemos, va a quedar por ejemplo X por W por I, ajá. Y luego va a quedar Y por W cruz J, etcétera, ¿no? Más Z, ¿no? Más Z por W por K. Si se fijan, todos tienen el término común W cruz. Entonces lo podemos, ahora sí que como es un término común, lo podemos separar y podemos poner estos términos dentro de un paréntesis, y entonces así puede quedar expresada nuestra ecuación. Y XY más YJ más ZK es el vector posición relativo de RA con respecto a B. Se hace que tenemos aquí. Entonces, el vector relativo a con respecto a B por su velocidad angular, ajá, va a quedar de esta manera. Ya habíamos visto que es totalmente una velocidad relativa, ajá, y esta va a ser la velocidad de B y la velocidad de A. Así va a quedar por último nuestra ecuación para contactos deslizantes. Veamos, entonces concluyendo, la velocidad de A es la velocidad absoluta de A, o sea, visto desde este marco de referencia. También la velocidad de B, esta que tenemos aquí, es la velocidad absoluta de B, vista en el marco de referencia de X. Ahora, la velocidad A relativa, ajá, la velocidad relativa de A, es vista desde el marco de referencia marcado por los vectores I, J y K, o sea, hace que tenemos aquí. Y la velocidad angular ahora sí que por el vector posición AB, o si lo quieren ver el radio que va de A a B, es el efecto de la velocidad angular provocado por la rotación en el marco de referencia IJK. Este efecto de rotación muchos lo llaman que es la aceleración de Coriolis, pero al rato vamos a ver cómo vamos a definir las aceleraciones. Ahorita estamos viendo las velocidades. Entonces, en esta ecuación tenemos dos velocidades absolutas, A y B, ajá, estas que son vistas en este marco de referencia, y que está aquí son como si nosotros estuviéramos en este marco de referencia, o sea, como si nosotros estuviéramos aquí, subidos en la barra BA. Dice, ahora sí vamos a resolver el problema. Dice, la barra AB de la figura tiene una velocidad angular de 2 radiones
por segundo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esta es la velocidad. Ajá. Y en el instante mostrado determina la velocidad angular de la barra AC, o sea, esta que está aquí. Ajá. Y la velocidad del pasador A con respecto a la barra AB, o sea, que también queremos saber la velocidad en la guía, la velocidad de contacto. Vamos a aplicar las ecuaciones. Primero hay que identificar los marcos de referencia absolutos y relativos. Aquí estoy poniendo mi marco de referencia absoluto y nuestro marco de referencia relativo. Y ahora vamos a identificar los elementos de la ecuación. Muy bien. Nosotros, si somos observadores, la velocidad de A, podemos decir, vista de un marco de referencia absoluto, podemos decir que es, o va a estar de esta forma, va a estar en este sentido, ajá, y en esa dirección. Vamos a trazarlo un poquito mejor. Estar así, ajá. Ahí está. Y la velocidad de B, si nosotros estamos aquí, o más bien, si nosotros estamos en un marco de referencia absoluto, podemos ver que la velocidad de B no se está moviendo. No se está moviendo, más bien no se está trasladando. Sí tiene velocidad de rotación, pero no se está trasladando. Entonces esta velocidad de B es 0. Sí hay de A, pero la velocidad de B es 0. La velocidad de A relativa, ajá, la velocidad de A relativa, esa sí existe. Y va en este sentido, o va a ir en ese sentido, en la guía. Y la velocidad de rotación, o la rotación, sí la vamos a tener, porque está ahora sí girando este marco de referencia. Entonces ya tenemos identificados los elementos de la ecuación. Veamos. Habíamos dicho que si tenemos velocidad de A, la velocidad de B, como no se está trasladando, es igual a 0. La velocidad de A relativa sí la tenemos. Ajá. Y esta parte de giro también lo tenemos. ¿Sí? Para esta parte de giro, ajá, tenemos que tener el vector relativo A con respecto a B. Entonces sabemos que la velocidad de giro es 2. Aquí lo tenemos. Ajá. Y el radio A con respecto a B tiene las coordenadas 0.8 metros y 0.4 metros. Aquí lo tenemos. Hacemos o realizamos el producto cruz. Realizamos el producto cruz. Lo va a hacer, vamos a hacer para ahí. Entonces es 0.4 por 2, pero como está en la diagonal que va hacia arriba, va a ser negativo. Eso va a ser para ahí. Ajá. Para J, otra vez borramos esta parte de aquí, entonces va a ser 0 por 0, 0. 0.8 por 2 va a ser 1.6 menos 1.6J, pero como es para J, acuérdense que esto es negativo. Y para acá, entonces tapamos este, 0 por 0, 0, 0 por 0.4, 0 y 0 por 8, 0. Entonces, ahí está, para acá va a ser 0. De tal manera que ahora nuestra ecuación va a quedar de esta manera. BA es igual a la velocidad de A relativa menos 0.8i más 1.6 J. Ahora,
La velocidad A relativa la podemos describir de esta manera. Menos BA relativa coseno de I menos BA relativa seno de teta. Vamos a ver. Teta lo tenemos aquí. Y aquí también podemos decir que aquí también tenemos a teta. ¿Estamos de acuerdo? Y la velocidad relativa va a correr a través de esta guía, por eso tiene este ángulo, el mismo ángulo que tenemos acá. Y si se fijan, va de manera negativa, va en este sentido y también va en este sentido, sus componentes I y J. Sacamos las componentes, entonces sí podemos decir que la velocidad A relativa va menos la velocidad A relativa coseno de I menos la velocidad relativa seno de J. Ahora bien, para sacar a teta ocupamos la función tangente, entonces acuérdense que es el cateto opuesto, que es 0.4, entre el cateto adyacente, que es 0.8. Eso si le sacamos el arco tangente, el ángulo nos va a salir de 26.56. Entonces ya tenemos el ángulo con el cual está actuando la velocidad relativa y sus componentes en I y en J. Para que finalmente tengamos esta ecuación, la velocidad de A es igual a la menos velocidad relativa coseno de 26.5651 menos 0.8i. Estoy juntando los términos comunes de I. Y en J va a ser menos la velocidad relativa seno de 26.5651 más 1.6 J. Y podemos ver que tenemos dos incógnitas, la velocidad de A y la velocidad de A relativa. Entonces para eso vamos a necesitar otra ecuación. Y esa ecuación, ahora aplicando el mismo sistema, ahora lo vamos a sacar la velocidad de A, pero ahora con respecto a la barra C. Entonces va a ser la velocidad de A es igual a la velocidad de C por la velocidad angular de AC por el radio de A con respecto a C. Ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en esta barra que está aquí. Y viendo lo mismo, ¿sí?, que hemos estado haciendo, la velocidad de C pues va a ser 0. Solamente tenemos de rotación. Entonces tenemos que la velocidad de C es 0, no tiene velocidad de traslación. La de rotación sí tenemos, no tenemos componentes en I para esta barra, pero sí tenemos componentes en J. Entonces va a ser entonces de tal forma que vamos a hacer otra vez la multiplicación del producto cruz. Entonces para I tenemos que es 0 por 0, 0, 0.4 por la velocidad angular de la barra AC, entonces va a quedar menos 4 por la velocidad angular de la barra C. Luego nos vamos checamos los componentes en J, 0 por 0, 0, 0 por la velocidad angular de AC es 0, y lo mismo para los componentes en K, 0 por 0.4, 0 y 0 por 0, 0. Entonces, de tal suerte que queda que la velocidad de A, la velocidad de A es menos 0.4 por la velocidad angular de AC. ¿Sí? Y si se fijan, pues sí corresponde al sentido, está apuntando de esta manera. Aquí tenemos la velocidad de A, está apuntando hacia este lado.
hacia el lado izquierdo. Y pues así es como lo vamos a ver ahora sí con respecto a la barra C. O también, si lo quieren ver, también lo estamos viendo desde un marco de referencia absoluto. Y también está apuntando en ese marco de referencia absoluto, como lo está mostrando la figura. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. La primera que la habíamos definido viendo con respecto a este punto, y la otra viéndolo con respecto a este punto. Ahora sí que, digamos, esta velocidad de A la vamos a sustituir aquí. Pero también vamos a separar los términos comunes de I. Este se fija en S en I, y todo esto es en términos comunes en J. En J todos deberán de ser igual a 0. Entonces, la menos velocidad de A relativa coseno 26.5651 menos 0.8, que es esto, va a ser igual a menos 0.4 la velocidad angular de AC. Y para J no existe una componente en J en la igualdad, entonces nada más va a quedar menos la velocidad relativa a 96.5651 más 1.6 es igual a 0. De esta ecuación que está aquí, esta ecuación que está aquí, podemos despejar directamente la velocidad relativa. Entonces este va a pasar restando y todo esto va a pasar dividiendo, de tal manera que la velocidad relativa es de 3.577 metros por segundo. Ahora, una vez que tenemos esta velocidad relativa, la vamos a sustituir ahora aquí. ¿Sí? La vamos a sustituir en esta ecuación. Y entonces menos 3.577 por el coseno de 26.56 menos 0.8 menos es igual a menos 0.4 por la velocidad angular de AC, donde vamos a despejar la velocidad angular de AC. Entonces solamente este 0.4 lo vamos a pasar dividiendo, como está aquí, para que nos quede que la velocidad angular de AC es igual a 10 radianes por segundo. Y ya por último, la velocidad relativa, vamos a sacar sus coordenadas para ver dónde apunta. Entonces la velocidad relativa menos la velocidad relativa del coseno 26.5651 por I menos la velocidad relativa del seno 26.5651 por J. Esta ecuación ya la habíamos tenido. Ya la habíamos obtenido en algunos pasos atrás, entonces no vamos a sustituir esta parte de aquí a acá para obtener sus componentes, y entonces tenemos que la velocidad relativa es de 3.2 I menos 1.6 J. Y con esto terminamos nuestro problema. Esta es la bibliografía en la que me basé, sobre todo es de este libro que está aquí, el Bedford Flower. Y con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.